Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York, desde aquí el resumen semanal sobre lo más destacado de la economía de Estados Unidos. Entre las cosas más importantes de la semana, la decisión de la Reserva Federal de elevar los tipos de interés un cuarto de punto al rango de entre 1% y 1,25%. Es el segundo ajuste monetario de este año, lo que confirma la confianza en la buena salud de la economía estadounidense. Además, la Fed ha subido una décima al 2,2% la previsión de crecimiento de Estados Unidos en 2017 y también mejoró los pronósticos de desempleo, que cerraría el año, según la Fed, en el 4,3% tras el 4,5% previsto anteriormente. En cuanto a Wall Street, la subida de tipos hacía que su principal indicador, el Dow Jones, subiera un 0,22% y se hiciera con un nuevo récord histórico. El resto de la semana, resultados mixtos. Mientras el lunes los tres selectivos más destacados cerraban con pérdidas, el miércoles acababan en positivo con récords del Dow Jones y el S&P 500. Aunque el jueves las tecnológicas volvían a recibir castigo en Wall Street por sus malos resultados. El precio de las acciones de Facebook, Amazon, Snap, Apple, Netflix y Alphabet bajaron. La mayor economía del mundo nos ha dejado otros datos de interés, como el del IPC. El índice de precios de consumo de Estados Unidos cayó un 0,1% en mayo, tras haber crecido un 0,2% el mes anterior, lo que dejó la inflación interanual en el 1,9%, según el gobierno. Los precios de los productores de Estados Unidos no cambiaron en mayo, debido a que los costos energéticos registraron su mayor descenso en más de un año. En los últimos 12 meses, hasta mayo, este indicador aumentó un 2,4%. Por su parte, los precios de importación del país cayeron un 0,3% en mayo. Se trata de la mayor caída desde febrero de 2016. Los constructores de viviendas frenaron el ritmo de construcción por tercer mes consecutivo en mayo. El Departamento de Comercio comunicó que las viviendas comenzaron a caer un 5,5% en mayo, a una tasa anual ajustada estacionalmente de 1,09 millones de unidades. Esto después de una caída del 2,7% mensual en abril y una caída del 7,7% en marzo. Y el Departamento de Trabajo ha publicado que las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos ascendieron a las 237.000 frente a las 242.000 esperadas. En cuanto al precio del petróleo, el jueves caía a mínimos de 6 semanas debido a la presión de elevados inventarios globales y a la incertidumbre sobre la capacidad de la OPEP de implementar los recortes a la producción acordados para apuntalar al mercado. De hecho, el precio del barril de la OPEP el viernes caía a mínimos de 7 meses. El Instituto Americano de Petróleo informó el martes que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 2,8 millones de barriles la semana pasada. El barril de referencia, precisamente en Estados Unidos, el del West Texas, se situaba a final de semana por debajo de los $45 y el del Brent rondaba los $47. Una nota para el cambio de divisas. El euro bajaba el jueves después de que la Reserva Federal confirmara que va a seguir normalizando su política monetaria pese a las últimas cifras de inflación. Cada euro se cambiaba a final de semana en los $1,11. Además, destaca esta semana que el gigante de las telecomunicaciones Verizon completó la adquisición del negocio principal de la tecnológica Yahoo en una operación valorada en 4.480 millones de dólares y confirmó la salida de su consejera delegada Marissa Mayer de la compañía. En cuanto a los próximos 7 días, la economía estadounidense nos dejará otros datos de interés, entre ellos la balanza por cuenta corriente del primer trimestre. Los inversores estarán atentos además a las ventas de casas nuevas y de segunda mano de mayo y del PMI Composite del mismo mes, entre otros. Entre las compañías en presentar sus resultados trimestrales destacan Adobe, Oracle o FedEx. Y como es habitual, conoceremos las cifras semanales de subsidio por desempleo. Se lo contamos en una semana. Cristina Rodríguez desde los estudios del Nasdaq en Nueva York.